Okay. Bienvenidos una vez más a esta serie de sesiones. Estamos hoy día desde Saltillo transmitiendo esta sesión. Tenemos una audiencia al frente de nosotros. Agradecemos a ustedes por estar presentes. Y la audiencia va a tener cierta participación con preguntas. Okay. No voy a responder preguntas en este momento que vengan a través de esta plataforma. Esas preguntas las responderé más tarde. Okay. En los últimos días hemos hablado en cuanto a inflamación. Okay. Este es un término tal vez muy conocido para muchos, ¿no? Porque en algún momento u otros hemos sentido el impacto fisiológico de inflamación, que puede venir a través de un golpe, ¿no? Y vemos, digamos, como la piel, digamos, y ciertos músculos retienen, digamos, no solamente agua, pero hay algunos otros mecanismos que hace obvio, ¿no? Y es fisiológico la presencia de químicos inflamatorios. Entonces, esto es, conocemos inflamación. Inflamación es bueno, nos ayuda a curarnos si hay un golpe. Si hay una infección, se inicia el proceso curativo, ¿no? Y es transitorio, ¿no? No dura mucho tiempo. Depende del impacto, ¿no? Si el golpe es muy fuerte, entonces la producción de estos químicos inflamatorios se mantiene durante algunos días hasta que el cuerpo se repara. Si es muy leve, probablemente sea unos minutos, o tal vez sea en ciertos casos cuando hay traumas muy severos, como accidentes, impactos muy fuertes, entonces esta inflamación puede durar algunos días o tal vez unas semanas. Entonces es bueno, a medida que el cuerpo se repara, estos químicos inflamatorios se van reduciendo y las células en el área donde está el impacto, mientras la reparación ocurre, comienzan a producir químicos antiinflamatorios. Y esto es lo que, digamos, ocurre al final del proceso de este mecanismo de reparación. Okay. Y esto no es malo. Pero nosotros podemos inducir que la producción de químicos inflamatorios, okay, o la condición de nuestro cuerpo puede continuar manteniendo químicos inflamatorios. Una manera de mantener químicos inflamatorios es psicológicamente, ¿no? Estoy preocupado por algo que tal vez nunca va a pasar y comienzo a entretener pensamientos corrosivos, irracionales, negativos, entonces el cerebro entra en alerta y esto inicia la producción de químicos que va a hacer que el cuerpo produzca químicos inflamatorios. Es como un mensaje, ¿no? El cerebro le manda a las células de su cuerpo indicándole que hay peligro, ¿no? Aunque no es real, ¿no? Es ficticio, ¿no? Es una fantasía, ¿okay? Porque usted está preocupado por algo que no ha pasado. Entonces, esta es una manera de producir químicos inflamatorios. Y no es la única expresión psicológica. Podría ser también otra expresión psicológica si no tiene usted la habilidad de decir no, cuando tiene que decir no. Entonces, lo que está ocurriendo es que emergen desde su cerebro memorias de temores. Temores de ser rechazado, temores de que lo juzguen, temores de que no lo quieran. ¿Okay? Estas son memorias, nada más. Memorias alineadas con experiencias del pasado, ¿no? Pero usted está viviéndola en el presente, aunque no existe. Entonces, esto inicia también, digamos, la producción de químicos inflamatorios. O si usted, digamos, quiere controlar las cosas, manipularlas. ¿Okay? Una de estas manifestaciones es perfeccionismo, ¿no? Nos molestamos si alguien no hace las cosas en cierta forma o si alguien tiene una opinión diferente. Entonces, esto estimula la producción de mecanismos inflamatorios. Entonces, ahora que entendemos esto, podemos ver que podemos producir químicos inflamatorios psicológicamente. No es una buena idea, porque aun cuando estos químicos inflamatorios ayudan a la curación, cuando hay un exceso y existe durante un tiempo largo, entonces va a haber daños a su cuerpo, ¿no? Y comienzan a haber enfermedades que pueden ser desde diabetes después de unos años, o presión elevada, o tal vez problemas como cáncer o otras enfermedades. Artritis reumática, digamos, hay como 3.000 enfermedades. Usted elija una, ¿no? Claro, no le va a salir el número premiado así, ¿no? Porque la enfermedad, digamos, tiene bastantes factores, ¿no? Aun cuando todos estemos con el mismo nivel de preocupación,
no significa que todos en este cuarto nos vamos a enfermar de diabetes. A uno puede ser diabetes, otro podría tener problemas serios de insomnios, otro se le cae el cabello, otro tal vez problemas en la piel, otros tal vez presión elevada o problemas en la producción de colesterol o de dopamina o tal vez testosterona o estrógenos. Entonces, la implicación, digamos, de estas condiciones, que como dije, pueden llevar una variabilidad de problemas. Y estas enfermedades no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Porque las enfermedades toman tiempo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque su cuerpo es el diseño de mecanismos que ayudan a regresar a la salud. Y esto es afortunadamente, ¿no? Si me estreso ahorita, no me va a dar diabetes mañana, ¿okay? Pero si mantengo la estrés elevada, inflamación continúa, entonces probablemente en unos 7, 8 años me dé diabetes, ¿okay? O tal vez me dé unos 13, 15 años cáncer, o tal vez unos 30 años demencia, Alzheimer's, Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, no hay tiempos definidos, digamos, no hay reglas específicas. Científicamente es muy difícil determinar, digamos, cuál es la elaboración y todas las ecologías, ¿no?, internas del cuerpo, ¿no?, dentro de los aspectos químicos. Bien, otra manera de mantener inflamación si tiene sobrepeso. El momento que hay células adiposas, que son células que están regadas por todo el cuerpo, especializadas en guardar grasa, que cuando hay más grasa, no necesariamente producida por el exceso de consumo de grasas, que puede ser producida, digamos, por también muchos factores. Y vamos a hablar de eso más adelante porque el tema de hoy es justamente en cuanto a metabolismo, inflamación, cómo revertir, digamos, estas condiciones. Ok, entonces le vamos a dar algunas pautas hoy día, ¿no? ¿Todo está claro o hay confusión? Como el agua, ¿no? Sí, rueda. ¿Agua clara o agua contaminada? Muy bien, ojalá que debe haber algo contaminada también, porque muchas veces interpretamos las cosas de cierta forma, ¿no? Es ok, no se preocupe. Vamos a ayudarle a cómo, digamos, aclarar algunas de esta información que tenemos. Bien, volvamos a qué otra cosa. Hablamos de células adiposas. Incrementa la cantidad de grasa en el cuerpo. El único lugar para guardarlos son o las células adiposas o el hígado. El hígado es pequeño, no tiene espacio para mucha grasa. Entonces, la mayor parte de la grasa va a ser guardada en estas células adiposas. Y necesitamos grasa, por si acaso. No. El problema no es ese, el problema es si la cantidad de grasa aumenta. Entonces, estas células que tienen un tamaño específico comienzan a crecer en tamaño. ¿Okay? Y como eso es anormal, entonces estas células adiposas las tenemos por la piel, alrededor de los órganos, y es muy importante, ¿no? Pero estas células producen hormonas también. Y cuando incrementan en tamaño, se crean problemas. Comienzan a crear químicos inflamatorios. Y como los tenemos por todos lados, te imaginas células tirando a la sangre químicos inflamatorios. Y aunque esto es microscópico, ¿no?, la acumulación de la cantidad de estas células adiposas tirando químicos inflamatorios todos los días debido al estado, digamos, metabólico, porque hay, digamos, incremento en la cantidad de retención de grasa, que entonces es un problema. Esta es otra manera de mantener químicos inflamatorios elevados en la sangre. Otras cosas que produce químicos inflamatorios es alimentos que contienen químicos como preservantes, emulsionantes. Estos químicos producen, digamos, también inflamación. Cuando entra a la sangre, como es anormal, sus células, digamos, detectan la presencia de estos químicos viajando por la sangre, inmediatamente responden, ¿no?, poniendo químicos inflamatorios en la sangre. ¿Qué más? El sueño. Si usted no tiene un sueño profundo, no hay calidad y cantidad de sueño, y en las horas que hay que dormir, entonces va a haber problemas, ¿no? Porque durante las horas que usted duerme, su cuerpo se repara, su cerebro se repara, se remueven algunos químicos y células muertas, hay que desmantelarlas porque todos los días se mueren un número de células y nuevas las reemplazan, y las células viejas ya no todo sirve,
algunos son tóxicos, hay que sacarlos. Entonces, si no hay sueño en la calidad y la cantidad apropiada, entonces las fases del sueño son interrumpidas y durante esas fases tu cerebro está haciendo y su cuerpo una gran cantidad de diferentes funciones ocurren, ¿no? Que ayudan a mantener reparación, limpieza, y si no hay sueño profundo o hay interrupción del sueño o duerme pocas horas, entonces va a haber toxicidad en el cuerpo, lo que incrementa la producción de químicos inflamatorios. ¿Okay? Algo más, falta de actividad física. ¿Okay? Su cuerpo está diseñado para recibir químicos que producen sus músculos. ¿Okay? Y no he hablado de estar en el gimnasio, ¿no? Músculo tenemos, que entonces el movimiento, mientras usted hace movimiento, ¿no? A través de ejercicios, no importa qué es lo que haga, ¿no? Bailar, correr, caminar, la bicicleta, bailar con la escoba, lo que quiera hacer. Entonces ese tiempo ayuda, digamos, a que los músculos produzcan químicos que se van a tirar a la sangre, que favorecen otros mecanismos que ayudan, digamos, a inhibir actividades inflamatorias. Entonces, si usted no se mueve todos los días, por lo menos entre media hora a 45 minutos diarios, unos 5 o 6 días por semana, usted va a tener también mayor cantidad de químicos inflamatorios circulando por la sangre. Entonces, esta es la receta para daños físicos, pero también daños mentales, ¿okay? Porque su mente, que es la memoria de lo que usted ha vivido y lo que usted piensa y las emociones que hemos tenido a través de las experiencias, es grabada en el cerebro. Y eso es lo que la mente es, ¿no? Entonces, las funciones mentales van a ser afectadas. Entonces, esto es lo que produce, en ciertas ocasiones, letargia. Sí, se han tenido, ¿no? Falta de motivación para hacer ciertas cosas que le gustan, pero ya no tiene motivación. O probablemente afecte también la producción de serotonina, que es otro químico que ayuda a sentirse contenta. No importa que todavía no ha recibido el cheque que está esperando, ¿no? O que todavía su esposa no le ha dado el beso. Sin embargo, digamos, usted está contento. Entonces, un desajuste, digamos, en estos mecanismos, tanto de producción de dopamina o serotonina, ¿no? Que son químicos que ayudan a motivarlo o ayudan, digamos, a estar contento, ¿okay? Independiente de la situación en el medio. Porque tal vez su esposa o su esposo decide que no quiere besarla hoy día. ¿Okay? No sabemos por qué, ¿no? Puede ser que no durmió bien ayer, puede ser que le duele algo, pero como no sabe hablar, no le habla, o puede ser que tuvo una situación difícil en el trabajo y no ha habido suficiente comunicación emocional, entonces, o tal vez el ambiente que han creado ustedes es tóxico y no hay comunicación. Entonces, probablemente su esposo o esposa no va a quedar un beso en ese momento, ¿no? Tal vez no sea nada relacionado a usted, ¿no? Así que no tome nada personal, ¿no? Probablemente es algo más. Entonces, ok, cuando hay balance de estos químicos, dopamina y serotonina, que aun cuando tal vez si me acerco a mi esposa o mi hija a darle un abrazo y un beso, y ellos me rechazan, o tal vez no, el abrazo o el beso, si tengo balances correctos, aunque me incomoda por un segundo o medio segundo, es ok. O sea, porque no tengo que controlar y sé que, digamos, esto es algo que no está bajo mi alcance. Y continúo amando a mi esposa y a mi hija y continúo con mis actividades. Okay. No, entonces, entendemos el tema, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, exceso de químicos inflamatorios, inicialmente creado por el estado mental, ¿no? Luego de eso viene lo demás, que es sus hábitos, ¿no? Que pueden ser hábitos alimenticios, que pueden llevar a sobrepeso o una pérdida excesiva de peso. O puede ser hábitos alimenticios donde se saltan las comidas, come tarde, ¿no? O no come. Entonces, esto crea inflamación. Cualquier, digamos, discrepancia en los relojes
metabólicos que incluyen, digamos, las horas que comen, ¿no? Etcétera, no podrían, digamos, incrementar inflamación. Si el estado mental también afecta las horas que nos vamos a dormir, no nos da sueño temprano, ¿okay? Es un problema. No significa que usted no le da sueño temprano. Por eso decimos eso, a mí no me da sueño temprano. ¿Okay? El problema es químico. Su cerebro tiene problemas en la producción de melatonina, adenosina. Estos son químicos que hacen que no importa, digamos, dónde esté, a menos que sea una emergencia, que los niveles de adrenalina y norepinefrina en el cerebro bajan, entonces se incrementa la producción de melatonina durante la noche y son las 9:30 de la noche, usted está cansado. ¿Okay? Y ya, digamos, usted va besando a su esposa, a su hijo, y termina las últimas cosillas y se va a dormir, ¿no? Este es el modelo, digamos, correcto. Pero si son las 9:30, 10:30 y no hay sueño, que el problema, digamos, va más allá que los hábitos que usted tiene. Naturalmente, digamos, con el tiempo esto se va a convertir en un hábito, que el hábito, porque no me da sueño, ir a ver televisión, que o hacer algo más, tal vez chequear mi Facebook, ¿no? Entonces, ok, muy bien, ya revisamos esto es parte de alguna de las sesiones que hemos dado previamente, pero hoy día voy a hablar específicamente de algunas hormonas que afectan sus mecanismos metabólicos. ¿En qué manera podemos hacer ciertas cosas que podríamos revertir eso, ¿no? Y hay preguntas, digamos, que podemos hacernos en este sentido. Que estas preguntas las voy a presentar, pero antes quiero refrescar información. Su cuerpo está trabajando constantemente. Así usted esté dormido o despierto. Si usted piensa, comienza a tener actividades cognitivas, que las tenemos todo el tiempo, ¿no? Independiente de si estamos en el trabajo, o si estamos caminando, o si estamos jugando, ¿no? Requiere mucha energía. Es más, digamos, el cerebro no solamente registra información del mundo externo a través de ciertos mecanismos que incluyen producción de químicos, pero también el cerebro organiza la información. El asunto no es estar aquí nada más y yo verlos y recordarme, digamos, qué color es su blusa, o digamos, si usted estaba atenta o no, o recordar, digamos, el color de su camisa o los gestos en su cara. No solo eso. El cerebro recibe la información a través de sensores. Hay terminales nerviosos que llegan a mis ojos, llegan a la piel, que llegan al olfato, llegan a mis sentidos auditivos, a mis sentidos gustativos. Entonces yo puedo percibir el mundo externo a través de todo eso. Observo y entonces información viaja como por cables, ¿no? Mi cerebro, digamos, es activado por la luz que hay aquí y la que viene de afuera a través de las paredes, porque aún así entra luz. Entonces se activa esto y estos estímulos permiten, digamos, a través de la luz que se capture información acerca del color de su pelo, la forma de su cuerpo, color de su ropa. Y entonces esta información es procesada a través de químicos y cargas eléctricas. La información viaja por medio de cables eléctricos que son nervios, ¿no? Que llevan la información a células especializadas en el cerebro y luego pues hay procesos de memoria se inician. Pero eso no es todo, como dije, ¿no? Estos procesos de memoria tienen que interactuar con otra información que tal vez sea asociada, digamos, con la experiencia del momento. Pero también información asociada con mis creencias. Las cosas que yo he repetidamente revisado en mi mente, o lo he dicho, o actúo, digamos, con todos estos comportamientos. Entonces, por ejemplo, lo veo a usted, no es solamente lo que veo, aun cuando los estímulos me llevan información de todo lo que yo veo, ¿no? Que puede ser desde el gesto que pone usted, los gestos en las facciones, el color de su piel, el color de su pelo. Yo tengo ya información también.
Entonces la información previa de mis creencias, digamos, va a también emerger. ¿Okay? Y entonces yo puedo, digamos, a partir de ese punto decidir de lo que emerge de mis creencias, yo puedo decidir cómo interpreto esto. ¿Okay? Y si yo tengo creencias corrosivas, por ejemplo, en cuanto a las personas en Saltillo, por algunas ideas crisis locas que me he puesto previamente, entonces esto puede influenciar en mi interpretación de la experiencia en este momento y va a limitar la conexión entre los dos. ¿Okay? Porque esto es el proceso, ¿no? El fin es que el mundo externo, que son ustedes, y todo lo que hay afuera, ¿no? Desde el viento, la luz solar, los árboles, los perros, el tráfico y cada cosa, mi ropa, todo lo que hay aquí alrededor nuestro. O sea, este ambiente externo es favorable al 100% para mi recuperación de la salud. Pero yo puedo interferir con eso. ¿Okay? Aun cuando tengo las memorias absurdas y estas creencias, y que años atrás, yo no sé, ¿no? Estuve de novio con una chica de Saltillo y un muchacho en Saltillo se enamoró de ella y mi novia decidió que yo no era el hombre. Que si yo no pasé por ese duelo de manera correcta y yo entretuve pensamientos absurdos que más luego me llevaron a conclusiones absurdas, de creencias absurdas, que las grabo en mi mente, que eso se graba allí. Aún 40 años más tarde puede influenciar, que no necesariamente, digamos, va a determinar si yo actúo frente a esas creencias, pero yo tengo la elección en esa milésima de segundo para determinar, digamos, si eso es lo que yo quiero. ¿Okay? Entonces, hablamos del mundo externo, ¿no? Yo llevo cosas en mi mente, y usted también, que son absurdas, es correcto, ¿no? Sí. Si alguien no tiene eso, debe estar muerto. Bueno, muerto es bueno, porque a la final se va a dar cuenta de las locuras que ha puesto. ¿Okay? Todos nosotros llevamos cosas absurdas y llevamos cosas buenas también. ¿Okay? La mente, digamos, registra información de cosas de valor, ¿no? Cómo cocinar. Eso es valor, ¿no? Cómo manejar. Cuánto es 2 por 2. Cómo debo de vestirme en una ocasión. Me voy a la playa, sé que tengo que ponerme un short, ¿no? Que ropa de baño. No voy a venir aquí con ropa de baño, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Entonces, esta, digamos, es específicamente la memoria, ¿no? Porque está justamente el hablar con ustedes, que es basado en memoria, ¿no? Ya hemos hablado aproximadamente como unos 25 minutos, ¿no? Y he hablado sin parar, ¿no? Yo solo, hasta ahorita. Este es el efecto nada más de interacción de memoria, digamos, que está emergiendo. Entonces, emerge la memoria, pero yo no puedo dejar que la memoria únicamente dirija mi presentación, ¿okay? Porque cualquier absurdo puede venir en un momento, ¿no? Y yo decir algo absurdo, ¿okay? Entonces yo tengo que regular la información que está grabada, ¿okay? Por estudios, experiencias, estudios clínicos y cualquier otra experiencia personal, que yo tengo que regularla también. ¿Okay? Mi cerebro no puede hacer eso. Tu cerebro es un órgano nada más. Hay información. El que la va a regular es usted mismo. ¿Okay? Quien quiera que usted cree que es. Si usted, digamos, piensa que es un espíritu el que dirige su cerebro, entonces su espíritu. Si cree que es su alma, entonces su alma. Si usted es científico y solamente piensa que es la conciencia, entonces la conciencia. Entonces, pero el cerebro, digamos, lo único que pone es información emerge por el estímulo del mundo exterior y entonces yo tengo que determinar que si esto es lo que quiero. Entonces, como puede ver, cada vez que usted tiene reacciones frente a experiencias desagradables porque su hijo comete un error, o su hermano, o su mamá, y su amigo otra vez, la reacción que usted toma es nada más el resultado de la elección que usted hace. ¿Okay?
Y aun cuando hay memoria, ¿no?, en referencia a los comportamientos previos de esa persona, porque usted graba, que aún así usted puede dirigir, puede crear dirección en todas las actividades cognitivas. Ok. Entonces dijimos, el mundo externo está aquí para ayudarme. Okay. Tal vez usted diga, pero no ha de ser mi hija. Ella siempre me trae problemas, ¿no? O seguramente no es mi compañero de trabajo. Este hombre, digamos, es no sé qué cosa, ¿no? Porque ponemos etiquetas a la gente, ¿no? Sí, ¿no? Cuando ya estamos, digamos, con estas creencias, que creamos etiquetas y eso es peligroso, ¿no? Es peligroso para usted, primeramente, digamos, para su salud. Es peligroso para su mente y naturalmente para el ambiente que usted está creando, ¿no?, su relación con otros, ¿no? Peligroso para sus finanzas, y le voy a explicar por qué razón. Muy bien, entonces, ¿qué interacción existe, digamos, entre el mundo externo que me puede ayudar a mejorar? Si la experiencia es positiva, vamos a decir que estoy con mi amigo aquí. ¿Cómo se llama? Perdón. Néstor. Estoy con Néstor, ¿no? Y resulta que yo no tengo ninguna etiqueta contra nadie que usa camisas negras, blue jeans, que es de Saltillo, tiene pelo negro, y tiene, digamos, este tipo de ojos o cejas, o sonríe como él sonríe, ¿no? O mira la manera que él mira. Si no hay ninguna etiqueta, o no tengo creencias absurdas, porque todo eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Eso tiene que ver con mis propias historias, que no son ni relacionadas a la experiencia del momento. Si no tengo eso, entonces el cerebro facilita la producción de oxitocina. Oxitocina es un químico que nos ayuda a conectarnos. Y yo lo necesito yo. ¿Por qué razón? Porque yo creo que estuvimos de acuerdo, ¿no? Igual que ustedes, llevo cosas absurdas en mi mente. ¿Sí? No todo el tiempo se presentan, pero algunas están escondiditas, ¿no? No nos damos cuenta, algunas son memorias que son de orden implícitas, no nos acordamos. Las desarrollamos en la niñez o en la juventud o hace 30 años, ¿no? Mientras probablemente estaba pasando por un divorcio o tuvo una situación compleja de negocios o algo difícil ocurrió o un error suyo, ¿no? Porque nuestros errores también generan, digamos, este tipo de dolor, ¿no? Si no lo reconciliamos bien. Entonces, muy bien. Entonces, como yo llevo cosas que llevo en mi corazón, por decirlo así, ¿no? Yo necesito removerlos. ¿Okay? Porque si no los remuevo, esto es como un virus. ¿Sí se acuerdan del virus del COVID, no? Todavía estamos con la experiencia. ¿Okay? El virus entra y el virus utiliza a usted, su organismo, como huésped. Y utiliza sus células para producir más virus. El virus solo, si no tiene un huésped, no pasa nada. ¿Okay? Se desvanece. Está unos minutos allí, no hay alguien a quien donde entrar y transmitir, digamos, para producir más virus, no pasa nada. Entonces esto que llevo, que no lo he reconciliado, que me está produciendo dolor, porque no lo manejé bien hace 20 años, o hace 50, o ayer, o hace 30 años, es como un virus que comienza a crear problemas serios, ¿no? La implicación de estas condiciones de orden cognitiva son fisiológicas también, porque toda su biología, todo lo que pasa en su cuerpo, depende de su estado mental. Cuánta testosterona produce, cuántos estrógenos, cuántas hormonas de la tiroides, si produce leptín, cuánto, si eso es de calidad o no. Esa es una hormona que da apetito, pero también ayuda en los procesos reproductivos en la mujer. Si produce otros químicos, cualquier químico que su cuerpo necesita para sostener salud, va a depender de su estado mental. Entonces va a haber variabilidad. Estas variabilidades no pueden ser medidas fácilmente, porque es muy complejo. Estamos hablando de como 150,000 químicos que nuestro cuerpo produce. Algunas son llamadas hormonas, otras son enzimas,
otras son neurotransmisores o neuropéptidos que produce el cerebro y células neurales. Otras son químicos que ayudan en procesos metabólicos, otras son químicos que son parte de la estructura de su cuerpo. Entonces, ahí le va. Entonces, yo necesito remover esto que tengo adentro. Para hacerlo, yo necesito recursos. Okay. Muchas veces, aunque yo tengo los recursos, la falta de claridad en mi mente, y voy a hablar de eso más adelante, digamos, no me deja tener, digamos, suficiente habilidades para reconocer, digamos, lo que está pasando en el mundo externo, ni en el mundo interno. Porque si se han dado cuenta que a veces decimos algo o actuamos de cierta forma y nuestros familiares, particularmente aquellos que nos aman, nuestros hijos o hermanos o esposos o padres, son los que nos dicen, papá, estás mal, o dijiste esto, y nosotros rechazamos la idea de que estamos mal. Sí, ¿no? Hacemos eso siempre. ¿Okay? Entonces, esta, digamos, falta de discernimiento, que es una condición, digamos, creada por estos estados mentales. ¿Okay? Y voy a dibujar unas cosas al final de esta presentación virtual para que ustedes, la audiencia, puedan digamos, ver, digamos, cuáles son estos procesos. Entonces, necesito remover este virus, por decirlo así, ¿no? No es un virus, no. Es nada más información, ¿no? Información absurda, ¿no? Que hemos integrado, digamos, a nuestras actividades cognitivas, ¿no? Que nos llevan a nuestros comportamientos, nos llevan a estos hábitos, adicciones, adicciones de comportamiento, ¿no? ¿Sí? Tal vez de criticar, esa es una adicción, o juzgar a otros, esa es una adicción, o juzgarnos a nosotros mismos, es una adicción, es adicción de comportamiento, o tal vez el uso de pornografía es una adicción, o ir a los casinos, o comer, digamos, comida chatarra, ¿no? O tal vez estar en Facebook, ¿no? Continuamente. No estoy diciendo que esto es malo, simplemente, digamos, si esto no hay control, o podría ser adicciones de sustancias, ¿no? Alcohol, cigarrillos, drogas para el dolor, que producen también adicciones, ¿no? Esto, digamos, producen problemas. Muy bien, entonces, si no hay confusión, podemos seguir, ¿no? O si no terminamos, si están cansados, terminamos. ¿Quieren que terminemos? No, porque parece que los estoy dejando en medio de toda la... Los invité a comer y no les doy de comer, ¿no? Y están oliendo la comida. Ok, entonces, aquí viene, digamos, algo interesante. Que si yo tengo cosas buenas en mí, pero también ciertas cosas no muy buenas, y lo mismo en usted. Entonces, oxitoxina me permite conectarme. Esta conexión no es únicamente, digamos, de orden psicológico, esta también es fisiológica. Químicos viajan inmediatamente por la piel, ¿no? Ciertas hormonas se producen, entonces oxitoxina me permite comunicarme en tal manera que yo puedo ser vulnerable, ¿sí? Abandono mi deseo de control que he llevado por tiempo, que es el hecho que ha mantenido el dolor ahí oculto por tantos años, incrementándose el virus, dañándome físicamente y dañando tal vez a mi familia también. Y dañando mi economía, por supuesto, también, ¿no? Porque afecta a la economía, ¿no? Cualquier situación de orden psicológica va a crear, digamos, efectos. Entonces, ahora tengo la oportunidad, porque él tiene cosas buenas. Y yo puedo recibir lo bueno de él y permitir que lo bueno de él entre en mi corazón. Y lo malo mío salga y se desvanezca. Cuando esta interacción de oxitoxina hay entre seres humanos, él no recibe lo malo mío, que simplemente el virus sale, no tiene dónde entrar, por decirlo así, no es un virus, estoy hablando nomás de manera hipotética, ¿no?
como el virus. Si no hay un huésped, desaparece. Entonces, y usted comienza a curarse. Entonces, comunicación y conexión, digamos, es una de las herramientas más valiosas que en la curación. Entonces, pero esto es más complejo, no es tan fácil, ¿no? Así es, ¿no? Porque muchas veces, digamos, estas creencias emergen, aún en medio del proceso curativo. ¿Sí? Las creencias sobre mí, sobre el otro, sobre el mundo, que he venido desarrollando y he venido abrazando y sosteniendo y hablando de eso con otros que están grabados también. Y esto puede emerger. Y al emerger, si usted no sabe lo que está pasando, entonces usted interrumpe, digamos, un proceso que es curativo. Por eso es que sus hijos, justamente aquellos que le están dando problemas, son también sus propios ángeles. Pero usted no se da cuenta. ¿Okay? Su propio esposo, su esposa, son aquellos que pueden ayudar. ¿Okay? Naturalmente el problema, digamos, es que no lo vemos, ¿no? Y si no lo vemos, las oportunidades de cambiar, ¿no? De mejorar, no solamente el ambiente interno, pero el ambiente externo. Vemos el caos alrededor nuestro. Y lo que hacemos es quejarnos, ¿no? Pensando que el otro es el que creó el problema. Y llevamos a tener unas creencias nuevas que son más absurdas. Llegamos a crear fantasías en nuestra mente, ¿no? El día que cambie mi hija, ese día voy a ser feliz. Sí hemos hecho eso, ¿no? Yo lo he hecho. ¿Okay? El día que tenga más dinero, ese día. El día que me den, digamos, esto, o me reconozcan aquello, o me respeten mi hermano, ese día voy a ser feliz. Cuando mi mamá reconozca que yo he sido la víctima de su comportamiento, ahí las cosas van a mejorar. Usted va a esperar toda su vida y no va a pasar. Tal vez pase, muy raro. Entonces, como puede ver, digamos, esperar resulta ser una de las tragedias más grandes que podemos crear, digamos, para nuestra felicidad. Entonces, prometí hablar, digamos, a la audiencia en virtual que iba a hablar en cuanto a los procesos metabólicos. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de procesos metabólicos al mismo tiempo, porque toda la dirección de las actividades de cada célula suya van a depender, digamos, de estos temas que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la presencia de peligro, mi cuerpo produce adrenalina, ¿no? Hay un ladrón aquí afuera que viene con una pistola y dice, manos arriba todos, ¿no? Entonces, eso es peligro, ¿no? Mi cuerpo produce adrenalina, produce cortisol. Esto va a ayudar a salvar mi vida, ¿no? Me va a hacer que yo pueda tal vez decidir inmediatamente qué hacer, ¿no? Le doy la cartera, o si soy medio karatista, tal vez le doy un karatazo y le boto la pistola. No, no haga eso, es peligroso, porque el que está atacándolo también lleva estrés y podría en menos de 1/1000 segundos disparar, por error o por miedo o por una reacción, digamos, por su condición mental, ¿no? Entonces, esto es lo que estos químicos ocurren. Por ejemplo, tengo hambre, mi cuerpo tiene hambre, ¿sí? No es mi mente, que en este caso es mi cuerpo. El cuerpo, las células requieren más nutrientes. Entonces producen químicos que mandan señales al cerebro. El cerebro sabe la información y comienza, digamos, a mandar señales para que ciertos tejidos produzcan hormonas que me dan apetito, ¿no? Y se produce esta sensación de como hambre, que es un resultado de interacción entre células en su cuerpo, el cerebro, digamos, que dirige la información, luego le integra otras áreas para que produzcan hormonas que dan hambre. Entonces, cuando usted tiene esa sensación de hambre, se han producido hormonas, se llaman ghrelin, las producen los intestinos, que son tiradas a la sangre y luego pues la sensación de hambre viene, ¿no? Esto es el proceso, ¿no? Entonces, tengo hambre, hay mecanismos hormonales, ¿no? Pero no es tan sencillo, nada más como el cerebro manda una señal y el otro órgano produce esto rápido, ¿no? Es integración de una serie de sistemas internos en la célula
incluyen, digamos, por ejemplo, en el caso de Grelin, incluye ciertos genes que van a ser activados por mensajes que vienen desde el cerebro a través de hormonas o mensajes que vienen del cerebro a través de los nervios a estas células, ¿no? Entonces, este es el proceso. Tengo sueño. ¿Okay? Usted no tiene sueño, es su cuerpo el que está diciendo necesitamos repararnos, ¿no? Es tiempo de remover tóxicos, que es tiempo de hacer esto, y entonces hay mecanismos que se integran. ¿Okay? Y hay procesos que incluyen, digamos, ayuda del medio externo, ¿no? Es el medio externo la ayuda, porque si fuera por usted, usted se quedaría, digamos, fascinado con su amigo hablando 3, 4 días y noches, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, la deterioración de su cuerpo y el daño, entonces tiene ayuda, ¿no? El medio externo que hace, la luz solar va bajando y ese cambio, digamos, en intensidad de fotones en el ambiente, pues produce mensajes a los ojos mandan señales de estos cambios a su cerebro para que se inicie la producción de melatonina. ¿Okay? Y otros mecanismos se prenden y luego hay comunicación entre regiones del cerebro que organizan y orquestan la conformación de todos estos sistemas. Entonces usted son las 9:30, 10 y dice ya, hasta aquí, ¿no? Ya está en la cama y pone la cabeza en la cama y se va en 2 minutos y se fue y no se aparece hasta mañana, ¿okay? Porque todas estas hormonas y otras proteínas producidas, digamos, hacen posible la recuperación, que no solo necesita, digamos, su cuerpo, pero también el cerebro, que es parte del cuerpo, también necesita no solamente limpiar la basura, pero necesita organizar la información. No es que hoy día recibí información y tal vez hoy día interpreté mal, que elegí mal. Entonces, puede condicionar mi vida para mañana. Entonces, en la noche, cuando duermo, si duermo profundo y hay suficiente melatonina y todo ocurre, mi cerebro organiza la información. ¿Okay? Tal vez hoy día interpreté mal, algo pasó, que no tenía la experiencia, dije lo incorrecto, pensé lo incorrecto, generé, digamos, estímulos inflamatorios, ¿okay? Entonces hay que parar esa locura, ¿no? Y mire lo fabuloso que es su cerebro, ¿no? Aun cuando usted decidió mal, por ser inexperto, ¿okay? Su cerebro se encarga de la reparación, pero necesita dormir, ¿okay? Profundo. ¿Okay? Entonces esta hace que al día siguiente, aun cuando ayer usted estuvo un poquito resentido con su esposo, ¿sí se acuerda, no? Que se levanta y dice, estuvo mal, voy a ir a darle un abrazo, o tal vez voy y le cocino el desayuno, o cuido a los niños hoy día, o tal vez le lavo la ropa, ¿no? O probablemente hoy día voy y hablo del tema y trato de corregir, digamos, el conflicto. Entonces, sí está claro todos estos procesos. ¿Okay? Ahora, cuando estos mecanismos funcionan, digamos, hablando de la biología y todo su estado, digamos, de salud, eso es metabolismo. ¿Okay? Procesos, no es solamente la utilización de energía, cuánta energía voy a necesitar, no solamente, digamos, los procesos energéticos, cuántas calorías usé, pero es una serie de actividades internas de la célula, digamos, que ayudan a que la energía se utilice de manera correcta, ¿okay? Para que usted, digamos, no suba de peso, para que usted no tenga una enfermedad más adelante, para que usted pueda disfrutar de su nieto y correr con él y jugar con él y para que cuando una crisis se presente al día siguiente, usted la maneje sin crear daños a usted mismo ni a los demás. Cuando una situación compleja, ¿no? Venga, ¿no? La área neocortex, que es una región del cerebro, ¿no? Que le ayuda a poner el freno, ¿no? Y usted no hable rápido, pero pare un ratito y espere y escuche. ¿Okay? Y si escucha, no solamente para eso, pero para que sienta a ver si el texto de lo que está escuchando es realmente lo que está sintiendo mi hijo. O si solamente el texto es una expresión nada más. No me dice lo que realmente está pasando. Entonces no hago juicio, ¿no?
Y ese es el área neocortex. Y también estos son procesos químicos, es comunicación, digamos, es una serie de sistemas que están, digamos, integrados. ¿Okay? Muy bien. ¿Entendemos la dinámica bien? Ok, entonces hablamos de metabolismo. Estos procesos, digamos, como dije, incluyen la utilización de energía, la producción correcta de hormonas, producción correcta y la cantidad correcta de hormonas y neurotransmisores en el cerebro, activación correcta de ciertos químicos, la activación de ciertos genes, el silenciar ciertos genes en ciertos momentos del día, activarlos en otros momentos, que esto es lo que es salud. Y está directamente relacionada a su estado mental. Y nunca lo va a poder cambiar. No importa cuánto dinero tiene, qué ideas tiene, que la dirección de su salud va a depender de dónde está usted en su mente, dónde vive, cuál de toda la información que está allí es la información donde usted se ha parqueado. Y todos los días, levante, ¿no? Con estas aspiraciones de que las cosas sean mejor hoy día. Todos hacemos eso todos los días, ¿no? Nos despertamos y queremos que todo sea mejor. Hoy día yo quiero que haya paz en casa. Hoy día me gustaría que mi hijo coma porque no está comiendo, ¿no? Hoy día me gustaría que mi hijo no coma tanto porque está comiendo mucho. ¿Okay? Hoy día me gustaría que mi esposo me escuche o mi esposa me escuche. Hoy me gustaría servir a otros. Hoy me gustaría dejar de juzgar. Hoy me gustaría escuchar y sentir el problema real que existe. Hoy me gustaría cubrir mis finanzas y no estar preocupado por estas cosas que están destruyéndome. Hoy quiero parar la locura, estar limpiando todo el tiempo y poner la limpieza enfrente de prioridades, como escuchar a mi hijo, o atender a mi esposa, o atender a su esposo. Entonces, estas son aspiraciones diarias, ¿no? El ser humano, digamos, se despierta. Desafortunadamente, unos segundos más tarde de haberse despertado, otra vez, estas aspiraciones son bloqueadas. ¿Okay? Y en vez de hacer lo que nos ayuda, digamos, a estar feliz, le damos la espalda a lo que nos va a ayudar a curarnos. Y más bien nos acercamos a aquellos que nos traen más sufrimiento. Esos obstáculos que son los que son creados por el lugar donde usted vive en su mente. ¿Okay? Y eso incluye también las emociones del lugar donde usted vive en su mente. Y se convierte en el dominio suyo. 5 minutos más tarde se despierta, va a la cocina, aunque aspiró tener buena relación con su hija. La reacción es inmediata. ¿Por qué razón? No tanto por la información que hay en el cerebro, porque esta información, aunque incorrecta, también es información buena. Pero yo decido, en esa milésima de segundo, continuar con la misma intención, que cualquiera que sea, de seguir juzgando, de seguir sintiéndome víctima, de seguir pensando, digamos, que nadie me respeta. Yo utilizo métodos que creo que sirven, pero realmente son más destructivos. Tal vez manipular, o controlar, o alzo la voz, o doy la espalda, o pretendo que el problema no existe. Que estos métodos solamente incrementan el daño y hace que la situación en el ambiente continúe. Y mi hija mañana me va a recordar que yo soy parte del problema tóxico que se ha creado en el hogar. No directa, pero indirectamente. Entonces, muy bien. Entonces, como conclusión, metabolismo, inflamación, el estado mental, que la producción de hormonas, producción de neurotransmisores, directamente relacionado, digamos, a dónde usted vive, que aunque usted vive aquí y hace las cosas diarias que hace, ¿dónde está su atención? Hemos puesto una serie de protocolos y aquí en la ciudad tenemos médicos y
terapistas que están muy bien entrenados. Hemos diseñado, digamos, una serie de programas que ayudan a que estas condiciones se reviertan. Porque afortunadamente, y quiero darle una buena noticia, el cuerpo se cura, la mente también. Pero nunca se va a curar si usted continúa con el mismo modelo que ha creado, con las mismas fantasías. Muchas de estas fantasías a veces nos llegan a un punto donde los juicios que creamos, en una manera implícita, nos lleva a comportamientos y sentimientos de arrogancia, porque creemos que somos mejores que el otro, porque tal vez mi piel es más oscurita o más clara, o mi pelo es de esta forma y no de esta otra, o porque tengo dinero, el otro no tiene, o porque tal vez soy más elocuente y el otro no, o mi carro es mejor, o vivo en un área mejor. Esta es una señal que toda su vida es dependiente del mundo externo y no hay dirección de su vida. Lo cual lo hace que continuamente, digamos, estas expresiones de interpretación que van a estar interfiriendo son el obstáculo que no le permite lo que usted siente temprano se mantenga por mucho tiempo. Y es lo que hace, digamos, que mantengamos inflamación. Hay actividades que son energéticas, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ¿no? Producen adrenalina, que es una sustancia, una hormona, que ayuda a elevar energía. Pero esa sustancia, esa hormona, no pasa la barrera del cerebro. La adrenalina únicamente interviene con toda la parte de fuera del cerebro para abajo. Y eso es importante, ¿no? Adrenalina es importante. Si yo muevo un dedo, más adrenalina, ¿no? Si camino un poquito más, si estoy acostado todavía, pero menos. Entonces, pero hay otro químico similar a la adrenalina que produce el cerebro. Se llama epinefrina. Es igual, incrementa energía. Y este químico es importante también. Cuando hay una situación difícil, me entero que mi hijo no ha ido a clases en la universidad por todo el semestre y me estuvo mintiendo y hasta dinero me pidió y no fue. No sé si a alguien le ha pasado eso. Anyways, lo cierto es que epinefrina incrementa en el cerebro, no para destruirlo a usted, sino para que usted pueda resolver el problema. Y eso es fabuloso, esta epinefrina no le da estrés, aun cuando el estímulo, el estresor fue mi hijo, ¿no? Me acabo de enterar, digamos, por el texto del maestro que, caramba, no ha asistido a clase. Entonces es el estresor, la acción del medio externo, estimula, digamos, el mecanismo de estrés. Pero mi cerebro produce inmediatamente epinefrina para que yo resuelva el problema. Ahora yo puedo cambiar el rumbo de esta situación y en vez de resolver el problema, incrementarlo. Y le voy a decir cómo lo va a hacer. Comience a pensar absurdos sin saber los detalles de la situación. Comience a hacer juicios. Por ejemplo, me entero, digamos, que mi hijo no ha asistido a clase por un semestre. Es normal que sienta agitación. Eso es estrés. Estrés no es malo, por si acaso, ¿no? Se produce adrenalina en el cuerpo, se produce epinefrina en el cerebro, que son químicos similares. La epinefrina me ayuda a resolver el problema. Pero yo puedo, digamos, crear, digamos, un cambio en la dinámica completo. Lo que tengo que pensar es inmediatamente pensar absurdos. Este muchacho es un vago. ¿Será culpa de la mamá? ¿Será culpa del tío? Es culpa de la ciudad de Monterrey. El sistema de educación aquí es terrible. ¿Por qué no me mandaron estos textos antes? Mi hijo es un mentiroso, me ha estado engañando y ha estado haciendo esto y el otro. Estas actividades conectivas producen una inmediata respuesta. El cerebro manda señales a sus glándulas suprarrenales ahora a poner cortisol en la sangre.
Cortisol es una hormona muy poderosa, importante en todos los mecanismos metabólicos, pero esta vez el nivel sube. Y cortisol es la única hormona que puede cruzar la barrera del cerebro. Interesante. Hormona de la tiroides. Okay. Pero cortisol cruza toda la barrera y va hasta las neuronas. Y cortisol hace algo interesante. Okay. Cortisol bloquea la producción de norepinefrina o la estimula para una producción más grande, al punto que usted en vez de resolver el problema, comienza a hablar tonterías y pensar más tonterías. Ni siquiera he hablado con el joven, ni siquiera he hablado con él, no lo he escuchado. ¿Okay? Porque hasta que yo no escuche algo, y no solamente tengo que escuchar las palabras, tengo que entender, digamos, qué está pasando. No es que esta es una experiencia. ¿Okay? Y yo llego, digamos, a etiquetar a mi hijo, aun cuando he tenido un comportamiento, no necesariamente significa, digamos, que entiendo todo. ¿Okay? Porque podría haber otras situaciones, digamos, que no comprendo. ¿Okay? Y esta sería una gran oportunidad para resolver esto de una vez. ¿Okay? Y en vez de ayudar, ¿qué hacemos? Creo más problemas. Si vivimos bajo estrés crónica, que son estos estados, digamos, de orden cognitivo, ¿no? Repitiendo estos pensamientos irracionales, cortisol aumenta. Cortisol cambia la dinámica. Sus sistemas metabólicos van a totalmente, digamos, afectarse. Va a comenzar a ganar peso en algunos casos, o va a afectarse la producción de grelin y no hay apetito y no se come. Normalmente cuando hay estrés en el momento, me entero, digamos, que mi hijo no está yendo a clases. ¿Okay? Entonces va a haber adrenalina que producen las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando hay adrenalina, se pierde el apetito temporalmente. Eso es bueno. ¿Okay? Eso es bueno. ¿Okay? Cuando hay cortisol elevado en el cerebro, sube el apetito. O podría afectar, digamos, también la producción de grelin, con lo cual se pierde el apetito por tiempos muy prolongados. Entonces, por eso creo que si se da cuenta usted que cuando está con estrés psicológica, después que ya he peleado con mi hijo, tengo ganas de comer, ¿no? Algo dulce, ¿no? Grasas, ¿no? Harinas. Y la harina se convierte en grasa, pues naturalmente, digamos, se produce una mala adaptación debido a que no manejé bien esta situación. Esto, digamos, es lo que quería compartir con ustedes virtualmente. Esto es reparable. Estas condiciones, digamos, producen daños, por cierto. Estrés psicológico produce daño en la producción de hormonas, produce daño en el sistema inmunológico. En las sesiones previas hablamos en cuanto a inflamación, sistema inmunológico y los mecanismos de estrés. Cuando ustedes puedan, aquellos que no han revisado esas sesiones, por favor vayan a las sesiones previas. Hay una serie de clases relacionadas a inflamación y algunos mecanismos, cómo son afectados. Entonces, agradezco aquí la audiencia virtualmente. Como indicaba, digamos, el cuerpo puede curarse, la mente también. Por favor, escríbanos. Si tiene preguntas, tenemos médicos y terapistas disponibles, digamos, en sus áreas para ayudarlos. Hay evaluaciones gratis que puede darse de médicos o terapistas para poder, digamos, ayudarlos en su situación. Lo mismo es para las personas aquí en la audiencia. Muchas gracias a los que están virtualmente.